Esta es la ciudad más remota del mundo. Se trata de Urumqi, en medio de la desolada China interior, y es la ciudad más alejada del mar de todo el mundo. En cualquier dirección que tomes, la costa nunca quedará a menos de 2.500 kilómetros en línea recta, y una de sus más cercanas no es otra que la del gélido Golfo de Ob. Y para hacernos una idea de lo que esto significa, he decidido empezar mi viaje aquí en Novi Urengoy, lo más cerca que he conseguido llegar al Golfo de Ob. Y es que tengo que decirlo, el viaje ha empezado con un fail, porque yo quería llegar a un pueblo aún más al norte llamado Jamburg, que ese sí efectivamente está en la costa, en la playa del Golfo de Ob, pero nada más llegar aquí me entero de que es una ciudad cerrada. Ahí está uno de los yacimientos de gas más importantes de Rusia, como tal es considerado un pueblo estratégico, y solo los trabajadores y gente con permiso especial puede viajar a ese pueblo. Pero bueno, este de aquí es el río que discurre por Novi Urengoy y hacia allí, en unos kilómetros, desemboca en el Golfo de Ob. El resto del Golfo de Ob es muy pantanoso y no tiene ni pueblos ni playas, lo que complica aún más el acceso a la costa. Así que de todas formas, probablemente no sería tu primera opción si quisieras ir a la playa desde Urumqi. Comienza nuestro viaje hacia la ciudad más remota del mundo. Y lo haremos todo por tierra, para dimensionar mejor lo que estas distancias significan. El viaje nos podría tomar entre 1 y 2 semanas, según las conexiones que vayamos encontrando, según si decidiéramos hacer una parada en algún sitio o si surgieran complicaciones imprevistas por el camino. Novi Urengoy, hay que decir, también es una ciudad bien interesante, porque me he enterado de esto hace poco, pero se podría decir que es como la capital del gas ruso. Es la segunda ciudad más importante o más grande de la provincia de Yamalia y Nenetsia. Y aquí, en estas tierras polares, esta región es donde más abunda el gas y el petróleo de toda Rusia. Aquí están los yacimientos más importantes del país y algunos de los más grandes del mundo. El primer tren no salía hasta la mañana siguiente, lo cual nos dejaba algo más de mediodía para explorar la ciudad un poquito. Y es que no podía irme de un lugar con semejante relevancia estratégica sin conocerlo un poco. Toda esta ciudad, todo esto que veis por aquí, no tiene ni 60 años, 50 y poco. Se fundó a finales de los 70, cuando encontraron y empezaron a explotar el yacimiento de Urengoy. Pero veis, después está ya todo nevado. Bueno, todo nevado. Pequeña nevadita, hace 0 grados y estamos a principios de octubre. Mira, ya lubliu Novi Urengoy. Yo amo Novi Urengoy. Hostia, y esto creo que son imágenes de las primeras perforaciones, finales de los 60. Y unos años después nacería esta ciudad. Vale, ahora entiendo. Esto que tenemos aquí detrás es la sede Severneft Gazprom, Petróleo del Norte Gazprom. Mira, de hecho lo que tiene aquí delante del edificio son gaseoductos. Esto es el ayuntamiento de Novi Urengoy. Ahí tienes la bandera rusa gigante, el escudo, es como un búho. Mira la pedazo de sede que hay aquí también. Esta es de Novatek, otra empresa más energética rusa. Todo tiene que ver con el gas aquí. Arktический Licey. Es una escuela, es un instituto. Pero habéis visto, es grande el complejo y se ve súper moderno. Y eso, mira, en esta zona hay un montón de grandes bloques muy nuevos. Y siguen construyendo, por todas partes se ven un montón de obras. Se nota que hay dinero aquí, para el desarrollo de la ciudad. Novi Urengoy es la ciudad con el ingreso per cápita más alto de Rusia, con sueldos por encima de 120.000 rublos de media. Casi todas las empresas de la ciudad son subsidiarias de Gazprom y el 75% de todo el gas ruso se produce en los alrededores de la ciudad. Pero mira, veis, luego sí que hay partes que sí se ven más antiguos. Estos edificios sí que seguramente sean de los últimos años de la Unión Soviética. Lo que pasa es que toda esta ciudad, hasta los edificios más antiguos, son relativamente nuevos, no tienen ni 50 años esta ciudad. Mira, esto de aquí es como un centro de salud, un hospital para niños, también se ve bastante nuevo. La mayoría de la gente que vive aquí viene exclusivamente a trabajar.
vienen, trabajan unos años, ganan mucho dinero, porque aquí los salarios son algunos de los más altos de Rusia, por eso también dicen que esta región, Yamalia, es la más rica de Rusia. Ahorran y se van. Pero veis, aquí hay más parques, máquinas de estas para ejercitarse. Da la sensación de como que se esfuerzan por tener la ciudad así bonita y agradable, ¿sabes? No es un sitio cómodo, agradable para vivir, entonces para que la gente pueda estar mínimamente a gusto. Mira eso, un mural de una niña jugando con una cometa y en la cometa pone Rosneft, que es la petrolífera del estado ruso. Esto de aquí es un complejo deportivo, pone Wellness Center Gazprom Mining. Es un sanatorio, un spa de Gazprom para sus trabajadores. Y esto que hay aquí delante es muy interesante. Pone molécula de metano CH4 y pone, ojo, para Novi Urengoy este hidrocarburo saturado más simple se convirtió en la base del desarrollo y del éxito. Y el 6 de septiembre de 2020, Gazprom instaló un cartel conmemorativo por el 45 aniversario de la ciudad. ¡Wow! ¡Ojo! Y no había caído, pero este edificio aquí tan grande, que además está como en obras, esto de aquí es la sede de Gazprom aquí en Novi Urengoy. De una pequeña ciudad vecina, que está también como a hora y poco de aquí, salen uno de los acueductos más importantes que llevaba gas ruso a Europa. Y esto de aquí, que hay en el patio trasero, atentos que no es menos importante, Gastinitsa Yamburg, Hotel Yamburg, el mejor hotel de la ciudad, me parece, y también propiedad de Gazprom. Tomando un café en Yamburg. Mira esto, tío, el azúcar de Gazprom y una chocolatina también de Gazprom. Ese de ahí es el bar, no hay nadie. Pero habéis visto, ya solo el lobby se veía muy high-end, pero vacío prácticamente. Eso sí, no hemos podido ir a Yamburg pueblo, pero nos hemos tomado un café en Yamburg, eso sí, Y esto de aquí creo que es el centro de la ciudad. Hay un parque, esto creo que es una de las avenidas principales, un centro comercial, y veis allá al fondo, Amax Poliarnia Zvezda. Ese es el hotel donde me estoy quedando. El nombre significa estrella polar. Es que estamos a, no sé, 50 kilómetros o realmente poca distancia del círculo polar. Y nada, vamos a descansar. Mañana sí que sí, empieza nuestro viaje hacia la ciudad más remota del mundo por tierra. Buenos días. Ese es el hotel donde nos hemos quedado. Estamos esperando Yandex y son las 7:20 de la mañana y ha vuelto a nevar esta noche. Gracias. Aquí estamos, estación de trenes de Novi Urengoy. Nuestro tren sale a las y40, es decir, en 17 minutos. Es de las estaciones de tren más modernas o nuevas, construidas, de las que he visto en Rusia. ¿Veis? Así no es como se ve la estación de trenes rusa promedio. Es mucho más nueva. Vagón 16. Извините, вагон 25? Туда. Спасибо. Хорошо. Хоть на русском разговаривать, переживать стали. Чуть-чуть говорим по-русски. А вы откуда? Мы испанцы. Да вы что? Да. Путешественники здесь, что ли? По работе? Нет, туризм. Туризм? Да. Какие молодцы. Здесь Мы будем- холодно вообще. Зато снег хоть увидели люди. A ver, asientos 35 y 36, a ver qué nos ha tocado. De momento parece todo vacío. 35 y 36. Tenemos estos dos de aquí. Bueno, literalmente somos creo las únicas dos personas en todo este vagón, Es que es la primera parada, Novi Urengoy, es el origen de la ruta. Este tren va hasta San Petersburgo. Nos vamos, chaval. 2 minutitos de retraso, Hoy la puntualidad ha fallado un poco.
Pues nada, y ahí atrás se queda Novi Urengoy, la capital del gas y de los hidrocarburos de Rusia. Y ponemos rumbo hacia el sur de Siberia, hacia Tyumen, la capital de este mismo región. Mira, mira, ¿veis esto? Más depósitos ahí. ¿Veis las llamas ahí al fondo? Típicas de las minas de gas o de petróleo. Es que es muy loco esto, La riqueza de Rusia aquí delante de nuestros ojos. Es que de aquí, en parte, sale el gas que luego se utiliza en Europa. Es que literalmente está todo lleno de extracciones de gas. Mira, mira estos vagones. Transoil, 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 Transoil. Todo contenedores de gas o de petróleo también. Y es que ahí atrás, no sé si se ve, seguimos pasando junto a más yacimientos gasísticos. Mira, hemos comprado noodles, puré, té y bueno, pan. Y después por la cara nos ha querido regalar esto. Le hemos caído muy bien, le hace ilusión que haya dos extranjeros aquí. Por cierto, nueva parada y nuevos vagones de metanol. Ay, que no pare la fiesta del gas. Y acabo de caer también que no os había presentado todavía mi compañía de este viaje, que no es ni más ni menos que... ¡Tachán! ¡Hola! Se llama Tara y es mi hermana. Y lo que pasa, bueno, no le gustan demasiado las cámaras, entonces va a ser mi compañía Secreta. fantasmagórica de los próximos días. Qué bien cuando pensábamos que ya no íbamos a volver a ver la nieve, ¿eh? Esto es lo que hay para desayunar. Unos waffles, unas galletas y té. Resulta que no hay vagón restaurante, vagón cafetería en este tren. No sé, primera vez que me pasa, es un tren así largo en Rusia. Es muy triste, pero es lo que hay. Y primera parada del día, Tobolsk. Primera parada larga, 20 minutos aquí. Pero veis que el tren ya va bastante más lleno. Mirad cuánta gente hay aquí en esta parada fumando y eso. Se ha ido llenando durante el día conforme nos vamos acercando más a la civilización. Mira, es bastante largo nuestro tren, Так, 2 сосиски с мясом надо? Я поразилась, что моя родная сестра, plemianica, который вот добрый настолько. Tenemos aquí una compañera de viaje que nos ha estado contando un poco de su vida y ahora ha sacado viandas y comida. Creo que nos quiere invitar a comer. ¿Todos los rusos son así? Unos cuantos. Esta señora era ucraniana, originaria de Crimea, que se había mudado a Rusia en 2014 tras los eventos del Euromaidán y la posterior anexión de la península por parte de Rusia. Какие купила? Они мне, а она мне купила. Y bueno, 4 en punto. Estamos en Tyumen. Y así, como 32 horas después, el primer tramo está completado. Hace buen tiempo, hace buena tarde hoy en Tyumen. Tyumen fue el primer asentamiento permanente ruso en Siberia. Es uno de los centros industriales y económicos principales al este de los Urales, debido a su gran producción de gas y petróleo. Por otra parte, también se la conoce popularmente como la capital de las aguas termales de Rusia. Y de vuelta a la estación de tren. Hoy empieza el segundo tramo, el segundo tren de esta ruta. Paisaje completamente distinto, a cuando llegamos a Tyumen. Este es nuestro tren. Vamos a coger el que va en dirección a Vladivostok, chaval. Evidentemente no vamos a ir a Vladivostok. 8:16. El tren se suponía que tenía que salir a las 7:20.
Ahí en el cartel pone, ¿veis la cantidad de gente ahí esperando? Lleva 1 hora y media de retraso. Increíble. Nunca había visto un retraso así en Rusia. Nunca. Primera vez. Bueno, por fin, ahora parece que sí. Pone andén número 6. 8 y 23, ojo, Es que podríamos haber dormido 1 hora y media más prácticamente, Por suerte, no hay peligro de perder ninguna otra conexión en Omsk esta tarde. Mira, justo está llegando el tren aquí. Este tren va hasta Vladivostok, chaval. Así que bueno, nada, una vez más en el Transiberiano, ahí vamos. 1 hora y 21 minutos de retraso. Pero bueno, estamos en camino. Hoy, destino Omsk. No he entendido nada. Por eso es importante aprender idiomas para viajar y por eso hoy vengo a recomendar Elsa Speak. En este caso no me sirve para aprender ruso, pero sí para mejorar o aprender inglés, que es el idioma imprescindible para viajar y que sabéis que utilizo todo el rato. Elsa Speak es una app que utiliza inteligencia artificial avanzada para detectar tus errores de pronunciación y habla. Evalúa tu fluidez, pronunciación y entonación, la compara con la de ingleses nativos y te ofrece feedback instantáneo para cada sonido. Además, puedes practicar vocabulario, frases y expresiones cotidianas para mejorar tus habilidades de conversación, que es lo más importante. Tiene más de 1600 lecciones de 40 temas diferentes para elegir. Conversaciones de trabajo, conversaciones de oficina, entrevistas de trabajo, entretenimiento, comida y bebida e incluso viajes. Es básicamente una IA que te hace de tutor particular de inglés. Si os interesa, en la descripción tenéis 2 enlaces. Uno para acceder a la prueba gratuita de 7 días y otro para acceder a Elsa con un 40% de descuento en la suscripción anual o bien 85% de descuento en la suscripción de por vida en caso de que os encante. Así que no lo dudéis, ir a echarle un ojo. Gracias a Elsa por patrocinar este vídeo y bueno, espero que saquen una versión en ruso porque me hace falta. Vaya chasco me acaba de llevar. Queríamos ir a comer y le pregunto a la conductora del vagón y que no hay restaurante, no hay bar en este tren. Le digo, ¿cómo puede ser ya 2 seguidos en Rusia, que no había pasado antes nunca, trenes de larga distancia que no tienen restaurante? Este tren va de Moscú a Vladivostok, se hace toda la ruta entera, 1 semana, y no hay dónde ir a comer. No lo entiendo. Estoy preocupado, no sé si de repente ahora será una nueva moda y en los trenes rusos están empezando a quitar los restaurantes, no lo sé, pero me he dejado muy rayado, en serio. Va a tocar volver a los noodles y al puré de toda la vida. Nuestra triste realidad, un día más. Pero bueno, al menos el puré este nunca falla, siempre es confiable. Este es el primer plato, este es el segundo y este de aquí. Con todos ustedes, vista de la estación de Omsk desde arriba. Ese tren en el que veníamos continúa hasta Vladivostok. Bueno, han sido 6 horitas, al final a las 4, son ahora 1 hora de retraso. Hemos llegado a Omsk. Varias veces he pasado por aquí en mis aventuras siberianas, pero nunca me había bajado en esta ciudad. Y es que desde aquí, mañana sale el siguiente tramo importante del viaje hacia Kazajistán. Y mirad qué guapo el edificio de la estación, la entrada por fuera. Prácticamente 24 horas después, de nuevo en la estación de tren de Omsk. Mirad qué día hace hoy, mirad qué pedazo de sábado. Lamentablemente he tenido que trabajar esta mañana y no he podido explorar nada la ciudad, lo cual me sabe mal porque hoy se veía espectacular. Pero bueno, tenemos una misión importante. Hoy toca salir de Rusia rumbo a Kazajistán. Ese es mi tren de ahí, Omsk, Karagandí, 3:30, andén 4. Mira, tren kazajo. Estos no son los diseños de los vagones rusos. Vagón 8, a ver dónde está el vagón 8.
Восьмой вагон. 8, да. Сейчас. Шестого пути. Выход к поезду через Виадук. Пригородный электропоезд. До станции Называевская. Место Отправится в 15 часов, 332. 17 минут. Это Шестого Польша? пути. Польша? Да, это Поезд Испания. через Испания? Виадук. Ага. Да. Поезд Сейчас. Домой? Да? Ну, я Испания? туризм в Казахстан? Казахстан. Да. О, молодец. Первый раз? Первый раз? Два раза, да. Я был в сентябре. В сентябре? Да, Так, вы испанец, да? да, испанец. Ну как, понравилось? Нравится? Казахстан, да. Ну иди, заходи. У вас Поэтому я иду еще раз. еще раз. У вас 32 место. 32 место, 30 вот. А, хорошо. Можно? Да, можно, Спасибо. Вопрос. Есть вагон-ресторан? Есть? Нет. В этом? Нет. Но есть кушать вот тут. еда закупить? Вот здесь купил. Ah, там. Сходи, то отнеси. Momento. De momento se ve bastante vacío. Me recuerda cuando estaba yendo a Mongolia desde Rusia. 32. Vale, a ver. Tengo el 32. ¿Qué es esto de aquí? Cuando compré el billete se veía todo lleno. Así que supongo que irá entrando la gente más tarde. Pero bueno, de momento parece que vamos a salir solos de aquí. Lo que es un desastre es que habéis escuchado. De nuevo, este tren tampoco tiene vagón restaurante. Yo no sé qué está pasando en este viaje, es increíble. Pues nada, me toca aprovechar que hay un kiosco aquí en el andén y comprar algo para no morirme de hambre hasta mañana por la mañana. Oh, no está. Tenemos un problema entonces, ¿eh? A ver, dime que este sí está abierto. Здравствуйте. Можно купить бутылка вода? Это здесь тоже. Да, это все. Bueno, sobre la bocina, quedan 10 minutos para marchar, pero un día más en el que no me voy a morir de hambre. La puntualidad de los trenes kazajos. Estamos en marcha. Wow, me voy de Rusia. En unas horas estaremos fuera de Rusia. Estamos en Kazajistán nuevamente. Y mira, mi camarote vacío. El vagón prácticamente vacío. Aquí hay una persona. Hay varios camarotes con 1, 2 personas, pero escuchad. ¡Qué loco! Tercera etapa del viaje hacia la ciudad más remota del mundo. Kazajistán. Allá vamos. Atención, que estamos llegando a Isilkul y aquí es donde va a ser el control fronterizo, la aduana rusa. Último pueblo de Rusia antes de entrar en Kazajistán. Nada, va a ser parada larga, 1 hora de parada y van a entrar a revisar los documentos. Y bueno, ni 5 minutos después tenemos el sello de salida de Rusia. Muy sencillo. Igual queda esperar como 45 minutos más hasta que el tren ya continúe. Y ahora sí, rumbo a Kazajistán. Bueno, hemos entrado ya en Kazajistán. En la primera parada se me ha llenado el camarote. Ya me he subido a mi cama de arriba. Y lo que me extraña es que aún no nos... Ha habido una parada, pero aún no nos han controlado los pasaportes. Y estoy un poco rayado. Nada, antes lo digo, antes lo tengo. Aquí está mi sello de entrada, una vez más, a Kazajistán. Parece que los revisores habían subido al tren en la anterior parada y ya con el tren en marcha se han puesto ahí revisando vagón por vagón. Han llegado al nuestro ya como media hora después. Se han revisado un par de preguntas y adentro. Y bueno, son las 9 aquí en Kazajistán, las 10 de la noche en Omsk. Y me voy a acostar, que mañana llegamos muy pronto a Astana. Y estamos en Astana, 5:20 de la mañana. ¡Qué recuerdos, tío! Hace un mes y medio llegué a este mismo sitio, llegué por primera vez a Astana. En Astana hizo un día muy frío pero soleado. Volví a visitar los sitios imprescindibles de la ciudad con mi hermana y terminé de grabar un vídeo sobre la ciudad que publicaré en mi canal secundario. Bueno, hoy salimos desde otra estación, ¿veis? Es la estación de tren antigua. Y no he grabado mucho, pero ¿veis?
en mitad de la parte antigua de la ciudad también. Recuerdos de los Nomad Games, ¿eh? Y así se ve por dentro la estación. La verdad que está guay, ¿eh? ¿Qué destinos tenemos aquí? Almatý, ese es el nuestro. Astana, Karagandá, Pavlodar, Semey. Semey, ahí estuvimos. Bueno, ciudad vieja, estación de tren vieja y tren viejo también. Vamos a ver qué tal esta experiencia. Mira, salimos hoy a las 10:45 y llegamos mañana a las 10:10. Es decir, casi 24 horas, prácticamente un día entero. Este va a ser un viaje complicadito, ¿eh? Os lo digo para empezar. Hace un calor aquí dentro. No tenemos las barandillas estas de seguridad. El tren va completamente lleno y prácticamente con total seguridad, no me hace falta ni preguntarlo, no va a haber restaurante. Comienza el penúltimo tramo, uno de los más largos, pero ya nos vamos acercando a la ciudad más remota del mundo. El baño de este tren tiene el récord de precariedad de todos los trenes que llevamos hasta el viaje. ¿Estáis preparados? Es el mismo estilo de los otros, pero como más austero, más vacío. Y ni siquiera tiene papel. Ah, sí, espera. Un poquito, es verdad, perdón, un poquito tiene. A ver el agua. Bueno, hay agua. Ah, hay un enchufe. Pues estos váteres son de los que el agua va directamente a la vía, ¿veis? Bueno, pues eso significa un día sin cagar. Hostia, mira esto. Mira cómo calientan el agua aquí. Vieja escuela, ¿eh? Y primera parada importante de la ruta de hoy, Karagandá. Veis, es una de las ciudades importantes, la principal que hay entre Astana y Almatý. Se nota también cómo va subiendo la temperatura por aquí, ¿eh? Conforme nos vamos acercando a Almatý, en Almatý se supone que tiene que hacer mucha mejor temperatura que en Astana. Esta vez compartimos camarote con una pareja de kazajos procedentes de Kostanay que viajaban a Almatý por trabajo. Lo que es curioso de este tren en concreto también es que todos los vagones son segunda clase. O sea, no hay ni tercera clase ni tampoco primera, solo segunda. Todos los vagones. Bueno, son las 11 menos cuarto y sin mucho más que hacer, yo creo que vamos a ir a dormir ya. Va a ser una noche complicada, hace un calor aquí que no os lo podéis imaginar. Pero bueno, a cosas peores hemos sobrevivido. Así que nos vemos mañana. Bueno. Estamos en Almatý. Son las 11 de la mañana. Hemos llegado con 50 minutos de retraso. El tiempo, ya veis, no es lo que era en Astana, pero tampoco hace tanto frío. La noche ha sido un poco mierda, hacía un calor que flipas, la cama es muy pequeña, entonces he dormido bastante mal. Pero bueno, ya me lo esperaba. Sea como sea, último tramo en tren completado y penúltimo del total, queda el último y más importante hacia China, hacia la ciudad más remota del mundo. Pero eso será mañana. De momento, tengo que ir a descansar un poco. Y damas y caballeros, les presento la estación de tren de Almatý. Mola más la de Astana, ¿eh? Las dos de Astana, yo creo. ¡Ojo a esto! Almatý a nuestros pies. Estamos aquí montados en una noria en... ¿cómo se llama este sitio? Koktove. Es como el famoso mirador de Astana. Ahí está la torre de telecomunicaciones. Este de aquí es el teleférico que viene desde el centro de la ciudad, aunque no funciona en este momento, está de reparaciones. Y si no estuviera nublado, ahí se verían montañas nevadas. Esa es la gran diferencia entre Almatý y Astana. Almatý está rodeado, está a los pies de las altas montañas.
esta ciudad tiene el doble de población que Astana. Históricamente, esta es la ciudad histórica, es la capital histórica de Kazajistán. Solo en los últimos 50 años la capital se mudó a Astana. Y eso de ahí que se ve es el hotel soviético, el Hotel Kazajistán. Un hotel soviético épico, aunque renovado, reformado. Y buenos días una vez más, estamos listos para la última y más importante etapa del viaje. Mirad, mira esto, la estación de buses de Almatý. Mira qué edificio, es una locura. Autovoxal Sairán, por aquí veo varios autobuses. No sé cuál va a ser el nuestro, no sé qué nivel habrá aquí, pero es un autobús largo, un autobús de prácticamente un día, así que ojalá que sea mínimamente decente. Mira, este es un bus kirguiz, ese también. De aquí salen muchos buses a Kirguistán. Ahí veo buses con cosas chinas, ¿eh? Tenemos los billetes, pero a saber de dónde coño se pilla el bus. Mira, ahí pone Urumqi a las 7 y a las 8 de la mañana. Parada técnica en la cafetería de la estación. No sabemos si habrá paradas en la ruta. Este es el menú de desayuno y algo de provisiones para el camino por si acaso. Y bueno, este va a ser nuestro autobús. No tiene ni mala pinta, ¿eh? Mira, tiene matrícula china este autobús, es un autobús chino. No está nada mal este autobús, ¿eh? ¿Veis? El asiento es bastante limpio, moderno. Espacio decente para las piernas. Tenemos la primera fila, aunque no estamos seguros de si estamos en el sitio correcto o no, pero salimos unos minutos, si no se sube nadie. Victoria. Son las 8:26 y recién ahora nos ponemos en marcha. Ahora sí que sí. El último tramo del viaje a la ciudad más remota del mundo. Nos dirigimos además a una de las regiones más controversiales de China. Xinjiang es la mayor provincia del país, una de las más despobladas y donde habitan las minorías étnicas musulmanas chinas. Si salen las noticias suele ser por cuestiones problemáticas y dicen que es una de las regiones con más dificultades para moverse libremente. Bueno, poco más de 2 horas después de salir de Almatý, hemos parado aquí en este, área de servicio bastante importante, bastante decente parece. Media hora. Está bastante bien, ¿eh? Tienes aquí la zona de tienda, baños y después por aquí la zona de cafetería para sentarte y tomar algo. Mira, ¿veis eso de ahí? Eso es interesante. Ahí pone la hora, ¿no? Pone una hora, son las 14:44. 3 horas más de la hora que pone aquí en mi teléfono. Pues bien, ¿sabéis qué pasa? Esa es la hora de Urumqi. China, todo el país usa la misma zona horaria, la misma hora. Y entonces, en el momento en el que crucemos de Kazajistán a China, vamos a tener un salto de 3 horas. 3. De repente van a pasar de, ponte que cruzamos a las 5 de la tarde, de un momento al otro van a pasar de ser de las 5 a las 8. Es una locura. Yo creo que es el salto horario más grande que hay en el mundo, de un país a otro. Muchachos, estamos pasando el último vuelo kazajo. Creo que estamos como a 10-15 kilómetros de la frontera. Se huele ya. Hay olor a China en el ambiente. Tenemos que estar ya cerca. Hay como unos desguaces extraños. Después, mira, trenes kilométricos, un montón de vagones que tienen que estar viniendo o yendo a China. Mirad la de camiones que estamos pasando por aquí. ¡Buah, chaval loco! ¡Dios! ¿Qué es eso? ¡Mira eso! No tiene sentido. Eso tiene que ser China 100%. Es que qué rato, mira cómo se presenta China. Pero mira, graba esto también. En el mapa ni siquiera sale como una ciudad importante ni nada. O sea, literalmente. Qué loco estos chinos, tío. Espérate, que a lo mejor podría ser Kazajistán eso todavía.
Pero qué loco, qué random, tío. Aquí en mitad de la nada. Wow. Wow, ahora sí. Ahora sí, creo que aquí estamos. Aduana de Kazajistán, salida de Kazajistán para empezar. Qué loco, Es que vamos a entrar a China, tío. ¡A China! 1 año y medio después, prácticamente. Ahora sí se vienen las aduanas. ¡Qué modernidad de edificio! Y bueno, oficialmente hemos salido de Kazajistán. Ahora queda la parte interesante, ¿verdad? Entrar a China. Volvemos al bus, siguiente parada, aduana China. Creo que es eso de ahí, de hecho. Vaya bicharraco de edificio aduanero, ¿no? Me cago en la hostia, tú. Al lío. Espero que mi entrada en China esta vez sea un poco más sencilla que la última vez. Primero hay que llenar una tarjeta de inmigración, después pasas con el oficial que te hace las preguntas típicas y por último hay que pasar la maleta por el escáner de equipajes. ¡Ho, ho, ho! Estamos dentro de otro arco brutalista de aquí. Oficialmente te da la bienvenida a China. Bienvenidos a Jorgos. Y este de aquí, señoras y señores, es nuestro sello de entrada en la República Popular China. Ha sido bastante sencillo, esta vez ha sido muy rápido, no me han hecho preguntas ni tampoco se han quedado 4 personas mirando mi pasaporte durante 20 minutos como me pasó el año pasado. Así que, chavales, efectivamente se ha actualizado la hora, mirad esto. 7:10. En Kazajistán son las 4:10 de la tarde. Para empezar, nos hemos tirado 2 horas en la frontera, pero qué loco, un salto de 3 horas así, ¡pum!, de repente por la cara. Y ahora sí que sí, nos adentramos en el país, continuamos la ruta. Capaz que esta frontera tan aparatosa y toda la ciudad de edificios grandes que había por ahí, sea por ser una frontera de la nueva ruta de la seda, porque la frontera con Mongolia que yo crucé no era tan así. Sea como sea, estamos en ruta hacia Urumqi. Son las 8 menos cuarto. Llegaremos, no sé, como a las 6, 7 de la mañana de aquí. Así que, bueno, queda ya la parte más sencilla. Más sencilla, pero más incómoda también. Espero que haya alguna parada para cenar, comprar algo de cena. Y después, bueno, veremos cómo va a ser dormir aquí, pero bueno. Lo que es raro es que se ve como muy poca luz, muy pocas luces en las ventanas de los edificios. No parece haber muchísima gente en esta ciudad. ¡Tú! ¡Mira este sitio! Parada para comer algo aquí en el primer pueblo en Jorgos. Esta es nuestra primera comida aquí en China. Vamos a comer lo que ha decidido traernos ella porque no nos podíamos comunicar, pero tiene buena pinta. Lo único es que aquí hay que comer ya con palillos por huevos. No se nos ha dado ni tan mal, ¿eh? Hemos vaciado el bol. La verdad que está bien bueno. Y bueno, 25 yuanes, es como 3 euros y algo por el bol este de fideos. Y bueno, el té este creo que es de cortesía. Primera comida en China, not bad, la verdad. Jorgos de noche, chavales. Qué bizarridad de pueblo, ¿eh? Pero veis que hay un montón... Se ven no muchas luces en los edificios. Atención. Estación de servicio en China. Gasolinera china. Absolutamente nada puedo entender aquí. Es que mira, incluso esto. Me he querido comprar un café y solo sé que es café porque pone Costa Coffee. Pero es que ni siquiera sé qué tipo de café es. ¿Será café con leche? ¿Será cappuccino? ¿Será americano? No sabemos. Nueva paradiña, 1:30 de la mañana, hora china, 10:30 de la noche, hora de nuestro cuerpo. Estamos haciendo paradas como cada 3 horas, ¿eh? Muy bien este autobús, como tiene que ser. Mirad las estaciones de servicio aquí chinas. Mira la cantidad de camiones aquí que hay aquí pasando la noche junto a la carretera. Mira cuántos hay. El interior de esta área de servicio.
completamente desierta ahora por la noche. Da hasta mal rollo, Mira, el urinario con más instrucciones que he visto en mi vida. Tenemos un vecino que va sentado en la fila delante en el bus. No veas cómo ronca, chaval. Va a estar difícil dormir así, Llevamos aquí ya cerca de 1 hora parados. Y es que resulta que el chofer, el conductor, está aquí echándose una siesta. Todo bien con que el tío pueda dormir, pero se suponía que había 2 o 3 conductores. Pero mira. Y lo que me preocupa es que entonces, pues si este tío tiene que dormir sus horas ahora, a saber cuánto va a durar esta parada. Es heavy como aquí, en esta parte de China, a las 9 de la mañana, apenas se empieza a clarear. Como tienen 1 hora que no les corresponde, son las 9 de la mañana y veis, apenas se empieza a notar la luz del sol por ahí. Kazajistán a las 6 de la mañana empieza a hacerse de día. Sea como sea, ya sí estamos bastante cerquita de Urumqi, como a, pues eso, 3/4 de hora, 1 hora deberíamos estar. Al final no sé cuánto rato nos quedamos en esa parada con la siesta del conductor. No recuerdo cuando salimos, me quedé dormido. Desde entonces pues he dormido un poco, he dormido algunas orillas, pero no, tampoco gran cosa. Pero ya sí estamos cerca, estamos ya muy cerca, tío, de completar este gigantesco viaje increíble. Ojito, que parece que ahora sí estamos entrando en Urumqi. Se divisan las afueras de la ciudad desde aquí. ¿Te lo puedes creer? Aquí estamos. Urumqi, chavales, la ciudad más remota del mundo. Aquí la tenéis. Son las 10:20. En hora kazaja a las 7:20 y ayer salimos a las 8:30 o así, o sea que prácticamente 23 horas ha sido al final este último bus, este último tramo. Ojo lo que me acabo de dar cuenta también, los nombres de muchas cosas escritas en chino y en árabe. Después por ahí en los carteles de indicaciones también algunas cosas están escritas en árabe, aunque un poco más en pequeñito. Y es que estamos en Xinjiang, que es una región de estas de minorías étnicas de China. Es probablemente una de las regiones más controversiales de China, la tierra de los uigures, los chinos musulmanes. Pero más sobre eso en un momento. Por ahora, mirad, salimos el 8 por la mañana de Novi Urengoy, hemos llegado a Urumqi el 17 por la mañana, 9 días después, 9 días de viaje. Probablemente sin algunas paradas o recortándolas al máximo se podría hacer en 6 días, prácticamente una semana desde casi el Golfo de Ob hasta la ciudad más remota del mundo, la ciudad más alejada del mar del mundo. Otra cosa que hace a esta ciudad especial es su cercanía al llamado Polo de Inaccesibilidad de Eurasia, que es el lugar de la superficie de la Tierra que más alejado está del mar. La realidad es que tiene 2 posibles localizaciones entre las que los expertos no se ponen de acuerdo, debido a la indefinición de la línea de costa en la desembocadura del río Ganges. Pero sea como sea, ambos puntos se encuentran en la provincia de Xinjiang, uno cerca de la frontera de Kazajistán y el otro 180 kilómetros al norte de Urumqi. Su costa más cercana es el Golfo de Ob, a 2.500 kilómetros en línea recta. Intenté de muchas maneras que el viaje concluyese ahí, pero finalmente no fue posible. El lugar se encuentra en mitad del desierto, sin nada alrededor, y requiere de un coche muy bien equipado para llegar hasta allí. Pero alquilar un coche es casi imposible para extranjeros, un taxi tampoco te llevaría, e incluso 2 agencias de viajes a las que consulté dijeron que por las dificultades del terreno y las restricciones de movilidad a los extranjeros no podían ayudarme con eso. Lo hemos conseguido, estamos en Urumqi. Pero lo dicho, aguantad un momento, el vídeo todavía no se acaba aquí y es que aún hay un par de pequeñas misiones por completar en esta ciudad antes de entonces sí que sí terminar esta aventura. Y es que ya que venimos hasta la ciudad más remota del mundo, toca al menos conocerla un poco por encima, que hay un par de temas candentes que tratar. ¡Qué pedazo de día que se ha quedado, Y estamos subiendo a un mirador que me parece que vamos a flipar con las vistas.
Mira esta locura, chaval. La ciudad de Urumqi a nuestros pies, con la cordillera de Tinshian toda nevada allí al fondo. ¡Qué épico! La verdad es que molestan un poco estos árboles de aquí, justo aquí delante, pero bueno. Es que es casi 360 grados, la vista. Yo creo que esto es el centro, como el downtown. Y después ves cómo se ha expandido, pum, 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 pum. Y sigue por aquí, 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 por aquí. Todas estas son todo barrios enteros nuevos. 4 millones de habitantes tiene Urumqi, que para China parece casi un pueblecito, pero es la ciudad más grande, más importante de la región de Xinjiang, algo así, la región más grande de China. Es también la ciudad más grande de toda Asia Central y es además como un oasis en un desierto poblacional, metafóricamente hablando. Y es que China, aunque como todos sabemos es el segundo país más poblado del mundo, con no sé si eran 1.400 o 1.600 millones de habitantes, más del 10% de toda la población mundial, una barbaridad, pero hay como una línea así imaginaria, diagonal, en la que a un lado, como en un tercio del país, vive el 94-95% de la población de todo el país, y la otra parte, que es como más de la mitad del país, 2/3 del país, está prácticamente vacío y solo el 6%, 5 o 6% de la población del país vive aquí. Y Urumqi es como la ciudad más grande de esta región. Es decir, es una ciudad grande, muy grande, pequeña para China, pero grande, en mitad de la zona más deshabitada del país. Y posiblemente de las zonas más deshabitadas de Asia también. Buah, y para el otro lado, la ciudad sigue expandiéndose hacia allí, ¿veis? Pero mira, allí al fondo hay otra cordillera bien cargada de nieve también. Eso tienen que ser montañas altas, ¿eh? Buah, y en esa dirección más montañas también. Hay montañas por ahí, montañas por ahí, montañas por ahí. Está rodeado de alta montaña Urumqi. Urumqi, a pesar de su remota ubicación, ha sido relevante durante siglos. Fue una de las principales ciudades de la Ruta de la Seda y también muy importante para el Imperio Mongol. Sin embargo, su desarrollo exponencial vino el siglo pasado, tras la Revolución China. Desde 1950 se encontraron grandes reservas de recursos naturales en la región, se establecieron importantes yacimientos petrolíferos, de carbón y otros minerales, aumentaron exponencialmente la industria y la producción agrícola gracias a la modernización de los medios de producción, mejoraron las comunicaciones con el resto de China, tanto por vía férrea como aérea, y por último, el gobierno ha promovido la relocalización de mucha gente a esta región, ofreciendo atractivos incentivos para los que se mudasen. Así, en 70 años Urumqi ha pasado de apenas 100.000 habitantes a prácticamente 5 millones. Y mira, aquí, llegando a este sitio que es el mirador, hay como fotos de cómo se fue construyendo, de gente del ejército, un montón de gente que ayudó, porque esto eran unas como colinas así peladas, no había nada. Y ya veis, están intentando como hacer un parque, un bosque bonito por aquí. Aquí todos plantando árboles, limpiando. ¿Veis? Mira Urumqi hace unos años. No se veía prácticamente nada. Yo creo que eso es hacia allí. Ha cambiado una barbaridad. Ahí siguen plantando árboles. ¿Veis? Esto es eso mismo de ahí arriba. Muchos urumqianos voluntarios aquí. Mujeres, niñas y más gente supongo del ejército, y supongo que aún está en desarrollo, pero mirad ya cómo ha cambiado. Aunque justo de aquí viene la mayor controversia que afecta a esta ciudad. Hay quien dice que el brutal crecimiento de la ciudad no es más que colonización y sustitución étnica de los Han, la etnia mayoritaria china, sobre los uigures autóctonos. Hay muchas voces, principalmente en medios occidentales, que hablan de genocidio contra la población uigur, de campos de concentración con trabajo forzado y discriminación étnica. Existe también un gobierno uigur en el exilio que reclama su soberanía legítima sobre lo que es la provincia de Xinjiang, que para ellos es un estado independiente conocido como Turquestán Oriental. Este gobierno tiene su sede en Washington, y su versión contrasta fuertemente con la de China, que dice que el control y la vigilancia más férrea en estas regiones para combatir el islamismo radical y el nacionalismo presente en la zona. Sea como sea, la población uigur ha crecido a la par que la Han en las últimas décadas, siguen siendo gran mayoría en Kashgar, la otra gran ciudad de Xinjiang, la densidad de mezquitas por habitantes de las mayores del mundo, y por la calle se ven escrituras en ambas lenguas y aparentemente una mezcla étnica normal. Mira aquí,
los nombres de cada comercio están todos escritos en chino y en árabe. ¿Veis? Todos. Buah, y directos al centro de la ciudad. Pero mira esto, parece como un centro cultural. Esto no parece China para nada, mira esto. Parece que estamos de vuelta en Asia Central. Mezquita épica por aquí, la gente mucho más morena. Y aquí está el Gran Bazar Internacional. Parece como el corazón uigur de Urumqi. Hay un escáner de seguridad a la entrada, prácticamente en cualquier edificio aquí en China o en esta ciudad hay uno de esos. Pero mira, tío, camellos ahí. Ah, claro, esto es por la ruta de la seda. Esa es otra cosa muy importante. Urumqi es otra ciudad histórica de la ruta de la seda. Y después mira el tipo de tiendas. Dátiles, frutos secos, especias, joyería, tapicería, ropas así de Asia Central. Supongo que son vestimentas tradicionales uigures. Hostia, pero qué sitio más guapo, qué buena vibe da esto. La gente paseando, son gente como muy distinta. Después mira qué guapos estos edificios. Mira la música que suena por aquí también. Suena, no sé, kazajo por ahí, sin tener ni idea de kazajo, pero suena así. Pues mira, Plov de Asia Central. ¡Guau, chaval! Y esto es el mercado en sí, mira esto, qué locura. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bacanería! Chalecos y los gorros estos que podrías ver en más países de Asia Central. Puestos enteros de frutos secos. Especias aquí, telas por aquí. Es que también podría ser perfectamente un bazar en Turquía, en Estambul, ¿sabes? Aquí tienes una mesa entera con estos sombreros musulmanes. ¡Guau! Mira esto, un puesto entero de instrumentos. Tienes aquí de percusión esta especie de tambores o djembes o como se llamen, después rollo ukeleles, después estos instrumentos como de cuerda pero pequeños, después estos más grandes de aquí. Algo de este rollo vi también en Afganistán. Mira, aquí empieza como la parte exterior del mercado, que yo creo que esto ya son como más puestos de comida, ¿eh? Vale, no son todo puestos de comida, aunque ahí hay helados, pero lo decía porque mira lo que hay aquí. El típico pan de Asia Central, esto de aquí, o bueno, una variación un poco. Mira esto, es que lo están haciendo ahí mismo. Hello. Mira, ese es el horno, ahí lo están calentando. Vale, esto es una variación un poco diferente que nunca he probado. Es plano y redondo, pero es mucho más pequeño y parece que tiene como tomates secos adentro. ¿Veis? Tal que así. Está bueno, ¿eh? Pero sí que se ve mucha mezcla de gente. Hay gente que claramente se ve que son chinos étnicos, pero después hay gente que podría parecer kazaja, kirguís, mongola o a saber qué. Mira, camión militar aquí a la salida. Sí se veía bastante policía también paseando por ahí. Mira, otro camión de militares ahí. Qué cantidad de gente paseando también por este barrio y por estas calles, ¿eh? Mira, tío. Es que hace una tarde guapísima hoy, ¿eh? Ahí están esperando el bus también. Otra mezquita por ahí. Creo que escuché o leí en algún sitio un dato de que esta región de Xinjiang es una de las regiones con más densidad de mezquitas no sé si del mundo incluso. Creo que hay una mezquita por cada 500 habitantes aquí, en esta región. ¿Veis? Varios puestos de comida callejera por aquí también. Shashlik. Hostia, mira, mujeres con velo también. Ojo a esto, aquí en mitad de rascacielos se supone que está el parque del pueblo, el People's Park, el parque principal del centro de la ciudad. Sí se ve muy china la entrada, ¿eh? Escucho música por aquí, ¿eh? Creo que están haciendo alguna clase de baile o algo. Oh, efectivamente, mira esto. Son parejas bailando. ¡Qué guapo!
Ah, y hay un grupo ahí que está haciendo la música en directo. Heavy el tráfico, Mira este atasco, mira esta fila de coches. Se pierde ahí al final. Y están todos aquí parados delante de un semáforo. Aquí se ve también como algunos carteles de direcciones, no todos, pero hay bastantes que están escritos en árabe y después en chino. Y también veis que hay bastantes vendedores y puestecitos ambulantes en este puente. Frutos secos, melocotones, granadas. Y atención, ¿qué es lo que tenemos por aquí? En Google Maps esto aparece como la plaza del pueblo, la plaza popular. Todo esto es la plaza. Y esto de aquí es el monumento a la toma o liberación de Xinjiang por parte de los comunistas en 1949. Y también interesante, escrito a un lado en árabe y al otro en chino. Otro camión del ejército por ahí. Más gente bailando por aquí también. Y este edificio no sé qué será, no sé si será el gobierno de Xinjiang, pero aquí pone, según lo que he podido traducir en Google, es por la celebración del 75 aniversario de la creación de la República Popular China. Está escrito en árabe también. Interesante. Y ahora sí comienza la misión final de esta aventura. Estamos subidos en un taxi y es que a las afueras, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Urumqi, se encuentra un sitio reconocido, al menos por China, como el centro de todo el continente asiático. Continente más grande del mundo, continente gigantesco, y al parecer el centro se encuentra solo unos kilómetros a las afueras de esta ciudad. Así que hacia allí nos dirigimos. Realmente, el centro geográfico de Asia también está abierto a interpretación. El punto al que nos dirigimos fue determinado en 1992 y obtenido al calcular el centro geográfico de los 48 países de Asia, incluyendo islas. El resultado coloca el centro geográfico de todos estos países en las siguientes coordenadas. Mirad esto de aquí. Qué locura estos gigantescos bloques de viviendas aquí a las afueras de la ciudad, Ojo. El centro geográfico del continente asiático. Creo que ponía ahí 6 kilómetros. Mira, ahí está escrito en chino, entonces evidentemente no lo entiendo, pero en este lado está escrito en inglés y mira lo que pone aquí. Centro geográfico del continente asiático, chaval. Damas y caballeros, ante todos ustedes, el centro de Asia, el centro del continente más grande del mundo. No sé si se aprecia, habría que verlo desde arriba, pero sí, lo que hay aquí abajo es dibujado en las baldosas rojas la forma del continente asiático. Esto vendría a ser Tailandia, Malasia, Singapur, y ahí en el centro, como la flecha esa, señalando al centro del continente. Aquí, a unos kilómetros a las afueras de Urumqi. Así que sin más dilación, vamos a hacer los honores. Espero que no haya problema con pisar esto. Mi mano sobre el centro geográfico de Asia. Wow. Y es que estamos en China, el país más poblado del mundo, pero mira, no se ve ni una persona aquí, que lo hace hasta más raro y épico todavía. Y nada, aquí concluye una aventura más que ha tenido sus complicaciones. No todo pudo salir exactamente como queríamos. No pudimos llegar a ver y tocar el agua del Golfo de Ob. Tampoco ha sido posible lo del polo de inaccesibilidad. Pero bueno, llegamos lo más al norte que pudimos. Empezamos en una de las ciudades más remotas de Rusia y del continente asiático. Y llegamos a la ciudad más remota del mundo, a la ciudad más alejada del mar en el mundo. No solo eso, sino que unos kilómetros a las afueras de la ciudad hemos terminado en el centro geográfico del continente asiático. Y desde Novi Urengoy hasta aquí hemos cubierto una distancia en línea recta de 2.573 kilómetros. Espero que os haya gustado y hasta la próxima aventura.
Chao.